Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Vamos a hablar de un tema de actualidad. Recientemente, la sonda Rosetta, lanzada al espacio en el año 2004, concretamente en marzo, y después de 10 años de viaje, ha llegado finalmente a su objetivo. La sonda Rosetta, que podéis ver en esta imagen con los paneles solares plegados, fue lanzada en el año 2004 y después de esos 10 años finalmente ha alcanzado el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Este cometa es un pedazo de roca que, como podéis ver en esta fotografía efectuada por la sonda Rosetta, tiene un tamaño considerable. Tiene ni más ni menos que unos 5 kilómetros aproximadamente de largo por unos 3 kilómetros más o menos de ancho, aproximadamente. Esta inmensa roca sobre la que se pretende aterrizar un lander, el cual está dispuesto la Rosetta, un lander cuyo nombre es Philae, pues al parecer va en su dirección y pretende, digamos que, cometizar, por utilizar un término, dentro de la superficie o sobre la superficie de este enorme cometa. Hoy hablamos de ello porque hemos encontrado algunas cosas que nos parecen un tanto extrañas. Vamos a empezar a contaros qué es lo que hemos visto que nos parece un poco raro. Estas cosas las compartimos con vosotros y desde luego podéis coger lo que queráis y podéis desechar lo que queráis. Ahí está. Vamos a ver, esta es la sonda Philae que pretende aterrizar. La sonda Philae, bueno, pues ahí donde la veis y con la última tecnología con la que fue dotada en el año 2004, cuando ya había cámaras de muchos megapíxeles en los teléfonos móviles, pues la colocaron una pequeña cámara de 1 megapíxel que produce resoluciones de 1024 por 1024 en tonos grises. Pero vamos a centrarnos en lo que hemos podido ver. Esta es una fotografía efectuada por la sonda Rosetta hacia la Philae, justo en el momento en el que se separaba del módulo madre e iba en dirección al cometa 67P. Esta fotografía nos parece un poquito curiosa porque cuando nosotros la empezamos a investigar nos dimos cuenta de algo extraño. Si nosotros cogíamos el brillo y el contraste y lo modificábamos, veíamos que parecía que esa fotografía que nos estaban mostrando había sido recortada. Como podéis ver aquí, vamos a intentar mejorar el contraste para que lo veáis. Observarlo. Es como que alguien hubiese cogido y hubiese recortado esta zona que vamos a marcar aquí, para que lo veáis más nítidamente. Es como que alguien hubiese cogido toda esta zona alrededor con alguna forma de editor y lo hubiese pegado sobre un fondo, porque se puede ver claramente. Pero vamos a ver otro aspecto del que quiero que vosotros analicéis posteriormente, que vamos a explicar en el vídeo. Mirad, vemos que en la fotografía aparecen algunas estrellas, con lo cual podemos pensar que el campo de fondo es un campo real. Algunas estrellas, como por ejemplo esta que veis aquí, o esta que veis aquí, o esta que veis aquí, o esta que veis aquí. Pero en la fotografía aparecen cuerpos extraños en movimiento, como habéis oído. Uno de esos cuerpos, por ejemplo, es este que veis aquí, que es alargado y va o parece moverse en una de estas dos direcciones. Y otro de esos cuerpos es este de aquí, que parece que está haciendo lo mismo, moviéndose. Nosotros podríamos pensar que lo que se ha producido es que la cámara se ha desenfocado, o sencillamente se ha movido, no desenfocado, movido. Pero si observamos la nitidez con la que están estas pequeñas estrellas que no se han movido, podemos considerar que lo que realmente sucede es que estos cuerpos de aquí están en movimiento, se están moviendo. Y si en el espacio exterior existe el vacío única y exclusivamente,
¿Cómo es posible que esos cuerpos se estén moviendo? ¿De dónde vienen esos cuerpos? Porque os advierto que esta sonda está lejísimos del cometa. Todavía. Pero vamos a continuar más adelante. Esta es otra fotografía ya en la cual se puede ver a la Philae bastante más alejada de la sonda Rosetta. Y cuando nosotros hacemos un tratamiento de la imagen, bueno, por cierto, si no os dais cuenta, yo os lo digo, vamos a hacer un pequeño zoom para que entendáis exactamente o veáis la correcta fotografía de esta sonda y algunos pequeños detalles. Por ejemplo, mirad, si observamos detenidamente, nos damos cuenta que hay estrellas de fondo. Podemos considerar que la imagen es real. Esperemos que nadie haya superpuesto este tipo de cuestiones. Pero vemos que las estrellas aparecen nítidamente y sin ningún tipo de movimiento. Sin embargo, nosotros cuando efectuamos una corrección de toda esta imagen, como lo vamos a hacer ahora, vemos que en esta imagen aparecen cosas extrañas. Hemos ecualizado a la imagen, amplificando al máximo, y esta es la sonda Rosetta, la sonda Philae, que está dejando una estela. Esto que vemos aquí no sabemos lo que es, porque hemos podido comprobar que las estrellas que salían anteriormente no aparecían movidas. Esto que vemos aquí son pequeños cuerpos que se están moviendo en una de estas dos direcciones, no sabemos cuál de ellas, pequeños cuerpos que aparecen. Y yo insisto en hacer nuevamente la pregunta: si en el espacio lo que existe es el vacío, ¿cómo es posible que estén apareciendo estos cuerpos como aparecen aquí? Voy a ampliar esta parte en la que se ve nítidamente que hay objetos que se están moviendo. La ESA, por supuesto, no nos explica qué son estos cuerpos, porque la fotografía que nos ha entregado, aparte de tener una bajísima resolución, bueno, pues nos impide averiguar de qué es lo que se trata. Pero vamos a ir un poquito más lejos, porque todavía hay más cuestiones que vamos a tratar sobre esta misión. Esto que veis aquí es otra fotografía más alejada, en la cual la Rosetta ha fotografiado ese pequeñito punto de luz que veis aquí, y no es ni más ni menos ese pequeñito punto de luz que es la Philae, ya bastante más alejada. Está muy alejada y todavía ni siquiera se ve el cometa. Pero nuevamente nos encontramos esos extraños cuerpos que parecen moverse, como por ejemplo este de aquí o este de aquí. Algunos podréis pensar, bueno, pues quizás lo que ha ocurrido es que se ha movido la cámara. Pues la respuesta es no, porque si miráis detenidamente veréis que las estrellas de fondo no se han movido, como por ejemplo esta, o esta, o esta, o la propia Philae, no están movidas. Y sin embargo vemos cuerpos como por ejemplo este, o este otro que os voy a mostrar aquí, que aparecen claramente movidos. Exactamente, ¿qué es esto? ¿Polvo espacial? Pero si en el espacio lo que hay es vacío. ¿Cómo es posible que aparezcan todos estos cuerpos? Fijaos en este. Todos estos cuerpos en movimiento. Pero es que hay un montón de ellos más. No penséis que hay unos pocos. Mirad ese de ahí, el que tenemos marcado en rojo, o los que os vamos a marcar aquí en este momento. Exactamente, ¿qué es todo esto? ¿De dónde sale? El cometa está muy lejos. Exactamente, ¿de dónde viene todo este polvo? Aquí, por ejemplo, tenemos nuevamente otra imagen.
Algunos dirán, bueno, pues puede que se trate de hielo. Y si es hielo, ¿es que está el espacio totalmente repleto de agua? ¿Acaso? Y como ya he dicho, observar estas fotografías, estas otras tomas de las estrellas que aparecen sin moverse, que nos permiten apreciar que la toma no ha sufrido movimiento. Lo que realmente ocurre es que los objetos en rojo se están moviendo. Vamos a continuar con lo que hemos descubierto. Meses antes, la sonda Rosetta consiguió fotografiar con su cámara de 4 megapíxeles a la 67P. El cometa 67P aparece en esta foto de manera sombría. La ESA nos ha entregado la foto en bruto. Es una foto que tiene bastante resolución. No os penséis que es una foto que ha sido efectuada con una toma. Esto se puede ver claramente si hacemos esto. Vemos que lo que existe realmente son 4 tomas que se ven claramente en esta imagen. Una toma, 2 tomas. Es un mosaico, como vienen haciendo en muchas ocasiones. Hacen mosaicos, cuando lo que realmente sería interesante es dotar a estas máquinas de una buena resolución. Como veis, el mosaico aquí aparece. Observad estos bordes, los bordes del cometa, que en muchas fotografías que nos presenta NASA y la ESA, los bordes no aparecen tan claramente mostrados en el espacio, y por supuesto la estela que deja. Y observar la estela, porque la dirección del Sol es esta y la dirección de la estela es esta. Entonces aquí hay algo que luego vamos a explicar y que parece un tanto extraño. Pero vamos a centrarnos en lo que queremos explicaros que aparece en esta fotografía. Si devolvemos la fotografía a su estatus normal, a su color normal, que es este, y efectuamos un zoom sobre una zona en concreto, que no es ni más ni menos que la que hay aquí, vamos a efectuar un zoom, un potente zoom, vemos un extraño cuerpo. Lo vamos a mostrar, o vamos a hacer un dibujo sobre el mismo para que lo veáis. Observadlo. ¿Veis aquí un cuerpo que aparece? Esta zona de aquí. Pues alguno puede pensar que ese objeto blanco que yo estoy señalando con esa flecha puede ser un defecto o un problema de la cámara. Ese objeto blanco que resalta sobre el fondo del cometa. Lo cierto es que no parece ser así, porque el objeto lo que está dejando es una sombra. Es como si el objeto estuviese elevado sobre el cometa 67P. A observarlo nuevamente. Es este punto de aquí. Es el objeto y la sombra que proyecta sobre la superficie del cometa. Ahí está. ¿Qué es eso? ¿Un ovni, como algunos alegaban en algunas páginas web? Exactamente, ¿qué es? Pero vamos a seguir con las anomalías que hemos podido ver. Vamos a continuar adelante. Esto que veis aquí es otra toma del cometa 67P efectuada por la sonda Rosetta, cuando ya estaba más cerca. La fotografía parece absolutamente normal. El paisaje del cometa, árido y por supuesto rocoso. Pero si hacemos un zoom sobre una zona, vamos a encontrar algo extraño. Observar detenidamente. Hacemos un zoom sobre esta zona. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a moverlo un poquito para que lo veáis más claramente. Bien. En este punto, o llegados a este extremo, nos encontramos algo curioso. Y son estos dos extraños objetos que aparecen aquí, exactamente idénticos.
los podéis ver. Podemos pensar que pertenece a la superficie del cometa, pero su posición, que es perfectamente paralela, y su simetría y su clara y evidente parecido, nos hizo recapacitar. También vimos que, desde luego, el tono en la escala de grises que mostraba era muy curioso. El tono de la escala de grises está por encima hacia el blanco sobre el que muestra la superficie del cometa, como si ese objeto no fuese exactamente del color gris que presumiblemente tiene el cometa, porque, no os lo perdáis, las fotografías que nos están mandando son en escala de grises, no nos están mandando fotografías en color. No. Y eso realmente va contra el propio método científico. Si tienen máquinas en color, la compresión de vídeo permite enviar imágenes en color y conocer perfectamente cuál es el color de la superficie del planeta. ¿Por qué nos están enviando imágenes en blanco y negro? ¿Qué es exactamente estos dos pequeños cuerpos que se ven aquí? Si hubiésemos tenido imagen en color, tal vez esos cuerpos hubiesen dado más información sobre su procedencia. Pero vamos a continuar adelante. Esta fotografía que veis aquí, que podemos ver en esta imagen, ha sido efectuada por la Philae a la Rosetta, cuando se separaba el módulo. Lo podéis ver claramente. Esta es la Rosetta. Aquí vemos uno de sus paneles. Presumimos que llega hasta ahí. Esta es la Rosetta, que ha sido separada de la Philae. Y la Philae, que tiene una cámara de 2 megapíxeles, ha fotografiado a la Rosetta. Pero fijaos en esto. Esto que veis aquí es el Sol. Le está dando el Sol de cara. Y nos muestra estas pequeñas burbujas que aparecen en la lente. Y yo me hago una pregunta. ¿Cómo es posible que estas burbujitas aparezcan, que parece representar o polvo o humedad? ¿Cómo pueden aparecer en un medio tal como el espacio? Cuando las medidas que utilizan para montar estos módulos son prácticamente quirúrgicas, como podemos ver en esta imagen. Vemos en esta imagen cómo las operaciones de tratamiento de la Rosetta se efectúan en un entorno totalmente limpio, muy limpio, y al espacio no va prácticamente ni una sola bacteria de la Tierra. Vamos a verlo detenidamente. Vemos aquí a dos operarios que hemos censurado su cara, y esos operarios están con un gorrito, un calzado especial para no manchar, y presumimos que llevan guantes en el tratamiento o las operaciones que estaban efectuando a la Rosetta, para que veáis el nivel de limpieza tan extremo que existe cuando se está manipulando este tipo de artefactos antes de lanzarlos al espacio. Entonces, la pregunta que nos hacemos: ¿de dónde viene ese polvo que se puede ver aquí? Si es, desde luego, condensación de agua, ¿cómo es posible que se condense agua en el espacio? Si es polvo, ¿de dónde viene ese polvo? Pero vamos a continuar adelante, porque hay alguna cosa más que os quiero mostrar. Esto que veis aquí es una fotografía del cometa 67P efectuada por la Rosetta con una cámara lateral que dispone. Pero en esta fotografía lo más interesante quizás sea esto. Si la analizáis detenidamente, podéis ver que del cometa sale un chorro de algo. No sabemos qué es. Lo podéis ver aquí. Del cometa sale un chorro de algo. Pero quiero
que os fijéis en un detalle. Mirad lo siguiente. La dirección del chorro es como un geyser que va en esta dirección. Y la luz que está recibiendo la roseta, que se muestra en sus dos partes, viene de esta dirección. Yo os preguntaría, ¿hacia qué dirección pensáis que se dirige el cometa? Por la mente de vosotros estará pasando la idea de que va en dirección contraria al Sol para poder dejar esa estela de la que estamos hablando. Pero la respuesta es no. La dirección que tiene el cometa es exactamente la misma a la que está recibiendo los rayos del Sol. Como podéis ver aquí, está acercándose al Sol, el cometa 67P. Y yo me pregunto, esta imagen da la impresión de que se está alejando del Sol, debido a este chorro que está soltando de gases que no identificamos. Yo hago la siguiente pregunta. Si se está acercando al Sol, la luz le está dando dirección del Sol, el chorro de gases debería aparecer en la parte posterior del cometa y nunca en la parte delantera. ¿Qué es exactamente esto? ¿Es que el cometa tiene alguna forma de geyser? ¿Hacia dónde desprende esa cola el cometa? ¿En dirección contraria al Sol, como debería ser, o a favor del Sol? Es como, por supuesto, el velamen de un barco. Va en la misma dirección el barco que el viento. Pues en este caso, el cometa está haciendo lo contrario. Va en dirección contraria a la estela que está dejando, como se puede ver. Bien, os hemos mostrado esas anomalías. Os hemos hablado de este tipo de ideas. Alguno de vosotros puede pensar que estas cosas son casuales o obedecen a factores que no estamos tratando aquí o que desconocemos. No lo sé. Pero, sinceramente, me parece todo este tipo de cuestiones un tanto raras. Y, por supuesto, no entráis en la ESA, en sus informes, porque no vais a ver ninguna respuesta a nada de lo que estamos aquí hablando. La ESA, que está financiada con los fondos europeos que pagamos todos con nuestros impuestos, no nos entrega informes propiamente dichos dentro de la página web. Informes explicando qué es cada fotografía, qué datos se han recibido, cuál es el análisis de las mismas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí, fotografías la ESA mete muy pocas, porque prácticamente son unos pocos cientos, mientras la NASA mete cientos de miles de fotografías al año de todas sus misiones. La ESA mete muy poquitas fotografías, muy pocas fotografías, y muchas de ellas son tomadas en la Tierra, en las que aparecen los módulos, los cohetes, los astronautas o los políticos o incluso los funcionarios de la ESA. De sus propias misiones ofrece muy poca información. Hace años solicité a la ESA que entregase más fotografías y no me hicieron caso, por supuesto, haciéndome el vacío y no respondiéndome. Pero esto es otra cuestión. Deciros que, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.